Hola, hola a todos, ¿cómo están? Esto es Cockpit View. Comenzamos con el pod carreras del primer Gran Premio de la temporada. Vamos a comentar aquí con Sebastián Lucena el Gran Premio de Albert Park de Australia. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto tenerte acá como siempre en el canal. ¿Cómo estás, Ignacio? Un saludo, un enorme placer, como siempre, colaborar contigo, con la gente de Code Review y también con el canal de Olimpo Games, el canal que estamos trabajando conjuntamente. Y sí, han pasado muchas cosas, cosas buenas y cosas malas que también vamos a remarcar. Cuéntame, ¿qué te parecieron los resultados de este gran premio? Primero vamos a partir remarcando el podio. Primero George Russell, segundo el piloto Antonelli a 2 segundos de su colega de Mercedes y tercero se ubica en el podio, en el lugar de bronce, Charles Leclerc a 15 segundos de la escudería Mercedes. Cuéntame, Sebastián, ¿cómo viviste este gran premio? ¿Qué te pareció? ¿Cómo están esas emociones? Cuéntamelo desde el aficionado, de lo que se siente, no tanto del analista ni del tecnicismo, sino cómo viviste este gran premio este sábado en la madrugada, bueno, principios de domingo. Como aficionado fue un lujo, como aficionado fue un lujo, fue algo que no veía realmente hace años. Vi 2024, vi 2025, pero no los vi completos. Es decir, vi 3 años seguidos Fórmula Uno. Después siempre veía resúmenes, siempre veía, estaba pendiente, pero no seguía, veía una carrera que otra, pero no estaba tan pendiente. Esta es la tercera temporada que estoy muy al pendiente y la primera que voy a ver del principio a fin. Voy a hacer el sacrificio. China era una carrera que odiaba, pero ahora estoy muy emocionado por verla. Espero que aguante porque los horarios laborales atientan, pero bueno, espero, vamos a ver, vamos a hacer el sacrificio. Muy emocionado porque esas 12 vueltas, como tú lo titulaste en uno de tus informes, nos abren los interrogantes. ¿Son solo 12 vueltas lo que veremos o se puede llegar a otro más? Y yo creo, sin salirme de la idea, que, y abro otra puerta de debate, que si Ferrari no hubiese cometido ese error, que ya lo hablaremos, otro hubiese sido la historia. Pero el podio fue merecido, fueron los tres mejores pilotos de la carrera y fue una carrera muy emotiva como aficionado. Como aficionado, si bien hubo muchos accidentes, muchos problemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos, de configuraciones de autos, de coches, que se que se pueden relacionar con el reglamento nuevo. Esta carrera dio una emotividad muy grande al inicio de la carrera. Y como también te comentaba fuera de cámara, para no ser tan extenso, en el grupo, si Liberty quería más gente conectada el primer día, lo logró. Bien, muchas gracias por tus comentarios, Sebastián. Sí, bueno, estoy tratando de recordar las emociones de ese momento y sí, estuvieron súper altas porque fue bastante interesante y más que nada sorpresivo que Ferrari estuviera peleando delante desde el comienzo de la carrera. Sí, habíamos visto y se había establecido que había una alta posibilidad de que Ferrari pudiera pasar por el tema del turbo más pequeño y sus Sí, gestiones que habían hecho en relación a sus mejoras y preparación para las largadas. Pero cuando toma el liderato Leclerc y Russell recupera el liderato en la vuelta 2 uno piensa, no, aquí ya se va a mostrar el poderío del Mercedes, se arranca. Pero después pudo mantenerse Leclerc, pudo haber batalla, esas 13 vueltas fueron muy intensas, incluso lo negativo de esto es que Ferrari de estar en una posición uno y 3 termina tercero y cuarto. Muy lamentable la gestión, porque como dijo Hamilton, ¿por qué no entramos con un vehículo para por lo menos haberse mantenido en la misma línea de estrategia que los Mercedes y aprovechar el tiempo de parada del safety car? Porque asumieron ellos que los neumáticos se iban a degradar, pero realmente eso no pasó. Uf, ojalá que en China podamos tener la posibilidad de ver más de 12 vueltas. También me hubiera encantado que se hubieran dado las posibilidades de que
en vez de un virtual, podríamos haber tenido un safety car para que sí se hubieran apretado y hubiéramos tenido un poquito más de batalla. Porque sí, Exactamente. claro, porque sí, haciendo un análisis muy vago, entendiendo que hubo una alta dispersión de factores aberrantes en la clasificación, podemos Sí, decir que Mercedes está primero, Ferrari puede tener ritmo. Y estamos a la espera de ver si Max Verstappen y Hadjar Red Bull, que se notó que Hadjar estuvo teniendo problemas con el motor desde el comienzo, porque no solo tuvo problemas cuando ya fue el DNF, muchas vueltas estuvo reclamando y pidiendo datos, etcétera, etcétera. Entonces, mm, ahí queremos ver si realmente la batalla va a ser a dos en ritmo de carrera o posiblemente tres, porque claramente el McLaren se vio lejos, 50 segundos del primero. sí, 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 sí. Bastante, bastante, bastante lejos. Claro. Voy a agregar algo a tu información, voy a agregar datos confirmados, datos certeros. Entre las 12 vueltas se pasaron 7 veces. En las 12 primeras vueltas se pasaron 7 veces. 4 veces lo pasó Leclerc, 3 veces lo pasó Russell. Lideraba Leclerc. En la carrera en total hubo más de 100 adelantamientos, datos certeros dados por diferentes medios especializados, más de 100 adelantamientos. Eso no te dice mucho, no puede ser bueno, puede ser malo. Para el espectáculo, para la gente que recién se prende este año, puede ser muy bueno, pero para el que ya ve hace muchos años Fórmula Uno, a veces nos quejábamos de que el 2025 era muy aburrido, de que las carreras eran muy tediosas. Démosle una oportunidad a este nuevo reglamento que quizás, si bien, como tú bien has dicho, y firmo contigo, se han visto aberraciones en la clasificación, se han visto infinidad de problemas, se han visto accidentes totalmente evitables, se han visto muchas, muchas fallas en las prácticas y en la quali, mecánicas, hidráulicas y eléctricas atadas a este reglamento. Lo que se ha visto en carrera en 58 vueltas, hacía mucho no se veía y es favorable lo que se puede mostrar de aquí a futuro cuando los coches empiece la guerra del desarrollo. Sí, si nos, a ver, si desarrollamos ese tema de cómo se puede observar, claro, hay un tema ahí bastante discrepante porque en cierto punto la recepción de la prensa especializada o colegas analistas también dicen que como que la Fórmula Uno se ha vuelto en algo más falso, porque en realidad mucha de la gestión en curva o buscar el límite o la gestión del piloto no existe porque todo se está yendo a una electrificación que en realidad es como un empuje que no se puede literalmente no detener, porque básicamente es tanta la energía que despliega la diferencia de velocidad del coche que quiere adelantar, que en realidad se está haciendo algo más como artificial. Pero en lo personal también considero que, desde mi perspectiva, más allá de los cambios técnicos que podamos decir, vámonos al V8, o saquemos un poco la electrificación, o saquemos tantos botones que al final se parece que se está manejando un computador. Creo que Sí, sí. mientras haya batalla entre dos equipos, eso ya es lo interesante. Y ese es el tema también que podemos debatir si realmente después de ver la carrera consideras que ahí va a haber batalla entre dos equipos en este campeonato. Yo creo que sí, yo creo que sí, y me animaría, yo nunca lo saco a Verstappen, nunca, nunca lo saco. Aunque tenga un auto inferior, nunca lo saco. Porque son leyendas. Él está indudablemente en el top 5 de los mejores pilotos de la historia. Es una leyenda viva. Aunque tenga un coche inferior, te va a pelear, es lo que define una leyenda. Es un piloto que con un coche inferior te pelea campeonatos. De puesto 20 a puesto 6 chapó, chapó, chapó. Eso solamente lo hace él. Mm, No, te puedo asegurar que cualquiera de los que salió en el podio, saliendo en el puesto 20 no llegaba ni siquiera a puesto 10 ni a puesto 8 ni a puesto 9. No te aseguro que no, pero solo, ni Russell. Te lo puedo asegurar, te lo puedo firmar. Eso lo puedo Es, debatir un poco, no, te lo porque puedo si firmar. No, analizas, no, a ver, espérame, no, te lo Sebastián, puedo espérame. A ver, no, analicemos cosas concretas para que no hablemos sobre sí, supuestos personales, porque mira, Antonelli
largaba segundo, quedó en el séptimo lugar y tuvo una remontada bastante rápida desde el puesto 7 al puesto 2. Podríamos evaluar cuántas vueltas se demoró después de recuperar y volver a estar ahí en el grupo, que ese tema también es un Nueve tema vueltas, importante. Es un tema nueve importante vueltas. porque eso nos dice que el equipo Mercedes, cuando quiere tirar, puede tener la capacidad de ir hacia adelante. Eso es un tema importante. De ahí podemos ver también que Verstappen, el equipo Red Bull, también tuvo la capacidad de ir hacia adelante. Eso también es importante, pero no así, por ejemplo, el equipo McLaren. ¿Ya? Esos, Sí, te- Macron esos temas, esos temas está, también. Entonces, si tú me dices que el Mercedes, si hubiera salido atrás, igual que Verstappen, si mira, también, si Antonelli no hubiera hecho la Q3, lo más probable que también hubiera terminado incluso más arriba que Verstappen y sobre todo el McLaren de Nando Norris. Eso también, pues analiza eso, porque entonces no digas que los demás sí, no hubieran llegado, porque si vemos los datos, si vemos los ritmos de carrera, el Mercedes da miedo, porque también hay que recalcar el dato de que hicieron cerca más de 40 vueltas con neumático duro, que eso es una carrera y, bastante larga manteniendo el y ritmo. voy a reconocerte algo que tú marcaste, que Russell, tanto Russell, más Russell que Antonelli, pero los Mercedes en general es como que guardan un poco para no quedar en evidencia, porque ya muchos pilotos han declarado en contra de Mercedes de la ventaja de potencia que tiene. Es como que guardan, porque te comentaban, como te digo, la sorpresa que tenía Hamilton, que al haber entrado Russell, en menos de 5 vueltas ya estaba a 10 segundos habiendo entrado y apretaron cuando tenían que apretar, manejaron la carrera como tenían que manejar, pero el timing, con nuevos reglamentos y nuevos reglamentos, con nuevos coches y nuevos coches, la forma de pasar, el estilo de adelantar que tiene Verstappen es, Chapo es un grande. No es no es un piloto que yo admire, no era para admirar, no es un piloto que sea de gran cariño mío, pero es increíble, hay que reconocer, cuando es una leyenda hay que reconocerlo. Schumacher tampoco era un piloto que me caía bien, pero hay que reconocer que es un talento enorme, es un talento enorme, es una leyenda. No puede, aunque no sea de tu agrado, te puede gustar o no, pero es un talento enorme. Y Russell es un muy buen piloto, tiene un gran potencial, pero no sé si va a llegar a ser leyenda. Pero bueno, ahí estás viendo gráficas, estás pasando gráficas. El ritmo de Mercedes es impresionante, es impresionante. Pero yo destaco, había transmisiones, vos estabas en otra transmisión, yo estaba en una transmisión latinoamericana, era chistoso y había una transmisión latinoamericana menos vista, no la vamos a nombrar, pero que está ganando fuerza, que querían que Pierre Gasly sean votados como piloto del día, no tenía chance. Cuando va a Verstappen hizo 14 adelantamientos, no tenía ninguna chance de que Pierre Gasly sea piloto del día con el carrerón que hizo más Verstappen. Sí, no tengo nada que agregar, comparto lo que tú comentas. Claro, hizo una muy buena carrera y eso también enmarca que podemos esperar de Red Bull en el desarrollo de la temporada. Ahora, si vamos viendo también esta gráfica que nosotros estamos observando de los ritmos de carrera, podemos ver que el Mercedes estuvo muy consistente en los ritmos de carrera. Antonelli incluso fue el piloto más rápido de la jornada, ¿ya? En relación a ritmos. Segundo estuvo Russell, de ahí Leclerc estuvo bastante bien. Hamilton Sí, un poquito más inconsistente en los ritmos, porque también ujú, estuvo luchando por adelantar posiciones, entonces tuvo más variabilidad. Después sí, tenemos a Verstappen como el quinto, el auto más rápido de la jornada. Sexto Norris, también el gráfico de dispersión de Verstappen es mucho más grande, debido a que sí, Verstappen también tuvo que ir adelantando coches, entonces eso también te va quitando sí, sí, tiempo. sí, Después podemos ver a Norris. sí, Y de estos, podemos ver aquí que aquí están los cuatro grandes de esta temporada, marcando una mejor tendencia entre Mercedes y Ferrari, perdón, en este Gran Premio, y de ahí en la segunda fase, Red Bull y McLaren.
me hubiera encantado ver el ritmo de Piastri y Hadjar para ver cómo estaban esos datos, que esperemos que en la Mm, próxima carrera podamos ya ver los dos vehículos y tener datos más consistentes. De ahí ya podemos establecer que tenemos una zona media bastante grande, donde el primero que está ahí es sí, Bortoleto, después viene Berman, después que se es el que presenta tiene el ritmo más Lindblad. consistente. Después se presenta Lindblad, se presenta Lawson, se presenta Gasly, Ocon, Albon, tenemos también a Sainz y a A Colapinto, un Colapinto. poquito más atrás. Ahí Sí, entonces podemos ver que sí, tenemos a Bortoleto dominando, entonces los podemos decir que los Audi están un poquito más rápido que todos los vehículos en Australia en la zona media, pero muy poquito, y de ahí se muestra bastante bien los RB y Berman también que hizo un buen ritmo de carrera. De ahí ya tenemos la zona baja donde se ve el Aston Martin y Cadillac. Esos son los tiempos que podemos conversar y poder analizando. Entonces establecemos que tenemos fuerte a Mercedes adelante, Ferrari también con muy buenas posibilidades de ritmo, Red Bull con también capacidades un poquito más atrás, McLaren, podemos decir que se ya vendría siendo el cuarto equipo, Red Bull el tercero, el claro. cuarto equipo. Ferrari ahí luchando con Mercedes. Sí, lo que podemos así establecer después de haber visto la clasificación de Australia, que Mercedes es incontestable en clasificación. O sea que vamos, es muy probable que veamos clasificaciones Muchas poles, muy planas, muchas, sí, claro, pero en ritmos de carrera podemos tener ahí más variabilidad. Y eso también es sí, bastante interesante porque si Ferrari logra establecer una base de segunda parrilla, segunda línea de parrilla, puede ir atacando a los Mercedes en la primera vuelta y con ritmo de carrera generar batalla sin descartar a Verstappen y Hattier también, que en esta temporada, por lo menos su primera adaptación y contacto con el coche ha sido excelente en comparación con todos sus otros antecesores de más de cuatro pilotos, ¿no es cierto? Muy bueno, Hattier, ojo, muy bueno. ojo que China le sienta bien a Hamilton, ¿no? Sí, sí, Hamilton ganó la Sprint Race en Ferrari, su primera carrera cuando el Ojo Ferrari que estaba China, funcionando y no habían ajustado el tema de las alturas. ¿Te acuerdas que después de China hubo un sí, ajuste de sí, alturas y el Ferrari perdió sí, mucho rendimiento? sí, ojo que China le sienta bien a Hamilton. Es un circuito totalmente distinto. Eh, un gran análisis, un gran análisis que estás haciendo de ritmo de carrera. La verdad, esto es de mucho valor, muy técnico. Esta parte no la manejo yo, la estoy aprendiendo con vos. Y reordena la parrilla realmente como líder. Los cuatro grandes se mantienen los dos primeros puestos, cambia el tercer y cuarto, lo pone Red Bull como tercero, cuarto McLaren, como líder de la tabla media lo pone a Audi, seguido de, si no me equivoco, Racing Haas, Bull, Haas, Haas, Haas Berman, sí. y sigue Racing Bull, y recién está por detrás está, si no me equivoco, después Williams, está Williams, Williams, claro. y recién ahí está Alpine, Sí. recién ahí está Alpine. Aquí, por Así se ejemplo, reordena. también, sí, mira, Sebastián, acá también podemos observar un poquito el cabeza a cabeza. Po. Por ejemplo, oye, mira, Antonelli y Russell, cómo estuvieron los ritmos, bastante parejos. Russell estuvo un poquito más disperso porque, claro, tuvo más batallas, quizás tuvo algunas vueltas más lentas, pero mira, ahí Sí, puedes ver que estuvieron bastante parejos. También podemos ver que entre Hamilton y Leclerc hubo una buena dispersión de ritmos. sí, Entre Verstappen y Hadjar no podemos comparar, entre Piastri y Norris tampoco. Acá podemos mirar entre sí, Bortoleto que no tampoco podemos comparar, pero sí ya podemos sí. comparar, por ejemplo, entre Entre Berman y Ocon Ocon. y Berman, Mira, sí, acá podemos ver que Ocon estuvo bastante más lento que Berman, ¿ya? En relación sí, a su media. Y acá también podemos comparar entre Lindblad y Lawson, ya podemos ver que Lindblad fue mucho más consistente que Lawson, sí, mucho ¿ya? más, mucho más. Porque la media estuvo mucho más abajo. Podemos comparar a Gasly con Colapinto. Aquí también podemos ver que Colapinto estuvo un poquito más inconsistente que Gasly y más Inconsistente. atrás, claro, a pesar No todo de, es velocidad. claro. Eh, Y Franco acá tiene podemos dos ver. fallas. Franco tiene dos fallas basales. Las clasificaciones, las clasificaciones y las curvas. Es rápido en recta, pero no todo es velocidad. Tiene dos fallas trascendentales. Las clasificaciones, que mucho mejor Pierre, y las curvas, los pasos por curvas. Pierde mucho tiempo los pasos por curvas. Sí, bueno, ¿qué te pareció la carrera de Colapinto? Como hablemos un poquito de Franco, pues, aprovechemos de entrar un poco en ese. Bueno, sin entrar en polémica, esto es con todos los tecnicismos que estás trabajando, no puedo entrar en polémica, no puedo
de bajarme a entrar en polémica, sin entrar en polémica. eh, Franco, yo vi avanzar el coche con respecto al año pasado en la batalla que tuvo con Sainz. En eso sí lo vi en paso adelante, porque el año pasado no hubiese durado media vuelta que ya lo hubiesen pasado. En eso sí veo avance. En el pilotaje también veo avance en su preparación, veo avance en su preparación física, reflejos, mentales. Esa salvada es todavía muy pronto para decir la salvada del año, pero la salvada de la primera jornada seguramente, de las primeras carreras seguramente, una salvada monumental y avanzó a buen paso, está conduciendo, si bien su ritmo sigue siendo inconsistente y su falla sigue siendo la clasificación, pero le falta trabajo y él cree que ha encontrado el punto donde están las fallas y lo va a trabajar con su equipo. En un circuito que es distinto, yo creo que tiene revancha en China rápidamente y eso es bueno. Bueno, recordar que si no me equivoco, a ver, Franco no ha corrido en China, ¿no es cierto? En Sería su Fórmula primera. uno, en Fórmula uno no. Ya, Los seis primeros, los seis primeros circuitos no lo corrió en Fórmula uno. claro. Entonces vamos a ver. Mira, es importante que esta carrera esperemos no tenga contratiempo. Es lamentable lo que le pasó con el tema del Day True y que tampoco se pudiera haber reagrupado con el grupo y hubiera salido un safety car. Pero bueno, lo que Sí. sí, la verdad, a mí me preocupa un poco porque veo que no veo como destellos de velocidad pensando en que siempre está un poco más atrás que Gasly. Así que ojalá que ahora en China vaya mostrando, se vaya firmando, porque si no van a empezar las críticas, pero le va Es a que ahí empezar a está el hablar. problema. Es que ahí a Ujú. donde te dije está el problema. Es rápido en rectas, pero su paso por curvas todavía tiene deficiencia. Pierde mucho tiempo en curvas. Y este circuito que tiene curvas rápidas y frenadas muy duras, muy fuertes, será un desafío para él. Será una prueba para mostrar su talento, mostrar su progreso. Es un circuito diferente a Albert Park, eh, que en categoría, Albert Park, Australia en categorías menores le ha ido bien, pero no es lo mismo manejar un Fórmula Uno con un nuevo reglamento. Eh, si vamos a puntuar la actuación, podemos darle un 5-6, 5-6 puntos entre aprobado y ahí, pero más a un 5 que a un 6, pero la actuación del equipo, ¿no? Por el error del equipo, le subimos la nota, no por grandes cosas que haya hecho, por la actuación, por el error del equipo, salvamos un poco la nota. Esperemos que mejore la actuación del personal y que mejore la performance en clasificación en paso en curvas. A ver, voy a dar mi opinión personal. Bueno, vamos a establecer un patrón de evaluación que sea como del 1 al 10, pues, porque como creo que en todo el mundo sí podemos tener como los mismos números, porque a veces depende del lugar, pues, ¿cachai? Ya, entonces del 1 al 10, yo en lo personal, a ver, si tuviera que evaluar a Franco le hubiera puesto un 5, como que no aprueba, porque en realidad Pierre pudo puntuar, que eso es importante. Sí, por lo Sí, menos pudieron pasar los dos a Q3, pero sí Pierre tuvo todo el fin de semana por delante en clasificación y en carrera. Y eso ya en cierta medida es algo que no se puede normalizar. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de que hay un piloto número uno reconocido, ¿no? Franco tiene que ganarse el lugar, igual, pues es un tema importante. sí, exactamente, Y, exactamente. y si tenemos un piloto que con su experiencia está salvando el equipo, sumando puntos, cuando hay que hacerlo, porque lo de Gasly fue muy positivo para la escudería, salvar un punto, porque quizás ese punto va a valer oro. Bien, Sí, pensando en que después haya más fiabilidad en los equipos de arriba, ¿no es cierto? Porque ya viendo los ritmos sabemos que ese punto vale oro, ¿no es cierto? Porque no están en sí, él, sí, ellos están siendo ahora el sexto equipo por ritmo. Si volvemos a la sí, parte de los ritmos, sí, sí, ellos sí, están siendo, entonces ese punto está valiendo oro. Entonces, ahí sí, viene el tema de que claro, sí tenemos que ser muy benevolentes con el contexto de que no estuvo en la carrera realmente, porque cuando tú partes y te dan un day through, realmente te arruina la carrera. Vienes corriendo te arruina solo. toda la carrera. Claro, claro. Pero sí, Encima, ujú, encima hubo una frase muy buena tuya, que se vendió barato los puntos de esta carrera. Fue una frase muy buena, porque dos autos menos, dos posiciones menos, se adelantaban dos posiciones, eh, y Franco adelantó dos posiciones, y sin ese drive-thru, no sé si puntuaba,
pero luchaba un poquito más, Sí, puede ser el luchaba un tema. poquito más. Pero ahora hay que ser benevolente con el análisis en carrera, sí, claro, porque se condicionó mucho la carrera con el tema que pasó. En eso hay que tenerlo en consideración. Pero también tenemos que tener en consideración de que después va a ser un accidente, después va a ser un trompo, entonces, claro, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Al fin de cuentas, uno no se acuerda de los fallos, se acuerda de los que están ganando. Entonces, ese tema, Franco tiene que tenerlo bien, bien en consideración y tiene que salir bastante agresivo. Porque en lo personal considero que no va a haber una segunda oportunidad porque a Alpine no le va a faltar, a Briatore no le va a faltar piloto por... Es más, ya se está rumoreando de que Alpine lo está tanteando a Botas para... esto es rumor, no tomemos con pinzas, ¿no? Tomemos con pinzas. La prensa europea ya instala que Alpine, Flavio Briatore, está charlando con Toto Wolff por Botas, por un supuesto reemplazo. Esto es prensa europea, ¿no? Y que ya ha tomado eco en la prensa sudamericana y argentina de que Flavio Briatore está preguntando condiciones por Valtteri Bottas en un supuesto reemplazo de Franco Colapinto. Mira, eso lo encuentro como un poquito apresurado y es como hablar un poco de algo que por ahora estamos recién partiendo, pero si analizamos un poco la posibilidad, lo más probable que Bottas esté un año en Cadillac, porque Pérez esté 2 años, porque es muy atractivo comercialmente Pérez. Imagínate Sí, que en el Gran Premio de Australia, en la curva 3 en el piano interno estaba el logo de Kit Kat. Imagínate lo atractivo que es, porque esas son cosas sí, más ligadas sí, como mexicanas, etcétera, etcétera. sí, 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 Entonces, cuando tú vas viendo eso, vas viendo que Estados Unidos, hay espacio para que Estados Unidos invierta en patrocinadores en espacio. Entonces, si Herta está haciendo F2, lo más probable es que Bottas tenga un contrato por un año y Pérez tenga un contrato por 2 años, porque se sí, sabe que Pérez ni Bottas no son la carta para un piloto ganador para Cadillac. Ellos tienen que forjar sí, un piloto ganador, ¿ya? sí. Entonces, claro, puede ser que dada la condición de partnership que hay entre Mercedes y Alpine, pueda transmitirse un piloto Mercedes a Alpine. Pero también Alpine debe pensar también en crear algún piloto de capacidades positivas que pueda también ir a la par en el liderato con Pierre Gasly, que eso es lo que también tenemos que ir analizando cómo Franco Colapinto se va adaptando, porque si Se va no es capaz de desarrollando. adaptarse, tampoco puede dar buenos datos para desarrollar. Bien. Y esos son temas Yo súper te dije, importantes a largo plazo. yo te lo dije al inicio de la pretemporada, hasta junio. Claro, Hasta junio se define, te lo digo acá públicamente, hasta junio se define gran parte del año de Colapinto. sí. Gran parte de su carrera, si pasará, creo que lo hablamos en un informe, creo, que no salió, porque bueno, lamentablemente no salió. Eh, Creo que lo hablamos. Si no quiero comparar con nadie, pero lo vamos a definir la carrera, cómo va a ser su tipo de carrera, si va a estar en la medianidad o si va a dar el salto para verdaderamente pelear alguna vez, y todavía es joven, alguna vez por un campeonato del mundo, hasta mitad de año. No es poner presión, pero es empezar a ver que se desarrolle. Si bien algunos pilotos le ha tomado mucho más tiempo, de hecho Charles Leclerc lleva 5 años con un gran potencial sin haber ganado campeonatos, pero ya ganó carreras, ya ha mostrado mucho más de lo que ha mostrado, ya ha tenido podios, puntos, y empezando es un grandísimo talento, y estoy nombrando un piloto de muchísimo más potencial que Franco Colapinto, pero si está ahí es porque tiene que demostrar. Est- eh, para mostrar, para poner un piloto al nivel de Colapinto, Arvid Lindblad en la primera, en su carrera de debut, sumó puntos. Y ese está a nivel de Colapinto. Entonces, ahí se lo va a empezar a mirar de otra forma. Hasta inclusive el público argentino lo va a empezar a mirar de otra forma, porque un piloto que debuta totalmente en la categoría suma puntos y él ya lleva, creo que, si no me equivoco, 24 carreras, si no me equivoco, la máxima ya, y todavía no suma puntos, ya es para empezar a mirarlo un poquito de costado. Si bien muchas de esas carreras han sido con un coche malísimo, hay que empezar a producir.
Los resultados se tienen que empezar a mostrar. Sí, pero Por lo Sebastián, menos, ese coche malísimo que tú hablas, a final de temporada estaba sumando puntos con Gasly. Ojo con eso, ¿eh? Si es el tema también, sí, por eso ahora la verdad, más que tener tiempo, Colapinto tiene que mostrar. Y eso también tenemos que ir comentando en el canal, que tiene que ir mostrando porque en realidad ha tenido tiempo ya para desarrollarse y es momento de que vaya mostrando esos destellos como por ejemplo lo que tú comentas, lo hizo Lindblad este fin de semana. exactamente, a eso voy, que ya tiene que empezar a mostrar, ya no tiene que, estamos preparando, ya tiene que ir al hueso. Ya no bancamos otra 14 en China, ya otro 14 puestos ya no bancamos. Ya no bancamos de la misma forma, pero depende de cómo se desarrolle la carrera. Depende de muchos factores, obviamente, pero ya tiene que empezar a mostrar otra cosa. Si bien las primeras 6 carreras hay que, como decís vos, hay que ser benevolente, no las conoce en Fórmula 1, pero ya tiene que mostrar, como se dice acá, tiene que mostrar el cuchillo entre los dientes. Tiene que mostrar de qué está hecho y tiene que sacar a relucir que Pierre Gasly no está solo en el equipo, porque la Fórmula 1 es muy cruel a veces, las oportunidades son difíciles y cuando te dan, duran muy poco a veces, y hay que ser claro, las oportunidades para los latinos son muy pocas y si no las aprovechas, desaparecen rápidamente. Sí, muy bien, Sebastián. Mira, pasemos ahora para ir cerrando. Y en la última sección comentemos un poquito el campeonato de pilotos y constructores para ya ir concluyendo el video de hoy. Muy buenos los análisis y Ah, esperemos qué que lindo que va a estar esto. Colapinto esperemos que vaya avanzando y ya también lo vamos a ver este año con puntos en esta temporada. Mira, primero se posiciona el piloto de Mercedes, George Russell, con 25 puntos. Segundo, Antonelli con 18 puntos. Tercero, tenemos a Charles Leclerc con 15 puntos. Cuarto, a Lewis Hamilton con 12 puntos. Quinta ubicación para Lando Norris con 10 puntos. El piloto McLaren, el campeón reinante. Sexto, se ubica Verstappen con 8 puntos. Séptimo, Oliver Berman con 6 puntos, octavo Lindblad con 4 puntos, Bortoleto 9 puntos, en la novena posición con 2 puntos y Gasly cierra la tabla de puntos con un punto. ¿Qué te Uno. parece rápidamente? Coméntame qué te parece cómo se ve la tabla. Bastante interesante ya que estuvieron un Bastante poquito más baratos interesante. los puntos ya dadas las bajas de dos pilotos del top 4 que serían los número unos. Sí, bastante interesante, bastante interesante, bastante interesante. Y yo le pondría una fichita a la Ferrari para la próxima carrera. No le daría, le pondría una fichita a una Ferrari en especial, pero a las dos Ferraris en general. A una Ferrari en especial, pero a las dos Ferrari en general para liderar la carrera de China. Mercedes esta vez la veo un poquito más abajo, pero vamos a ver, todavía falta mucho. Excelente, sí. Bueno, ahora comentamos también ahora los campeonatos de constructores. Mercedes se perfila como el líder absoluto con 43 puntos, 16 puntos sobre la escudería Ferrari que suma 27. McLaren lo posicionamos ahora en el tercer lugar con 10 puntos. Cuarto lugar para el equipo Red Bull Racing con 8 puntos. Quinto el equipo Haas dominando la zona media. Sexto el equipo RB con 4 puntos. Séptimo el equipo Audi con 2 puntos. Octavo el equipo Alpine con un punto. De ahí tenemos la zona baja. Noveno el equipo Williams con 0 puntos. Décimo Cadillac y último Aston Martin que juntos ellos tres con 0 puntos. Aquí Bueno, desde mi yo creo, parte, mira, déjame comentar un sí, poquito también. Mira, creo sí, que según lo que vimos en ritmos de carrera, Mercedes debería estar adelante, Ferrari adelante, Red Bull debería ya ir sumando con los dos pilotos, McLaren también. De aquí Audi debería subir al quinto lugar. De ahí sí, estaría Haas, estoy vendría seguro. RB, Alpine Sí, y abajo Williams, Cadillac y Aston Martin que deberían mantenerse en la próxima carrera. Eso es lo que proyectamos según los ritmos de carrera que pudimos ver en sí, los resultados de Australia. ¿Qué podría traer un poquito de variabilidad? Los DNF o problemas mecánicos que podamos tener en esta carrera. Recordar también que en China vamos a tener sprint, así que solo una práctica libre, clasificación, sprint, clasificación y carrera. Así que vamos a tener un fin de semana para hacer muchísimo contenido, ¿no es cierto, Sebastián? sí, vamos a hacer muchísimo contenido. Para mí se modifica el 2 y el uno, se modifica el 3 y el 4
y se modifica el 7 y el 5. Ahí está. Excelente, 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 bien. Bueno, muchas gracias a todos. Pongámosle primero para cerrar el conversatorio de hoy, ¿qué nota le pones al global del Gran Premio de Australia del 1 al 10, el inicio 8 de la aprobado, F1? 8 aprobado, 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 8 muy bueno. No llega a Perfecto. ser excelente, pero 8. 8 en general. Por mi No parte, llega, te escucho. no llega a ser excelente, pero 8 en general. Bien, por mi parte yo le pongo un 7, ya que las primeras 13 vueltas fueron muy interesantes. Después Ferrari siendo Ferrari opacó un poquito más lo que nos hubiera gustado ver, un poquito más de Sí, batalla en la eso es cabeza para verdad. ver cómo las ruedas se comportaban, el desgaste neumático, ver autos peleando, pero esperemos que en China, dadas las condiciones de tener dos clasificaciones, una carrera corta y una carrera larga, podamos ver mucha más acción en pista, entender mucho más cómo se van a comportar estos monoplazas y también estar muy atentos si la categoría en el corto plazo va a producir cambios en el reglamento, porque se escucha que están evaluando gestionar el tema de la electrificación, ya que por todas partes hay muchas quejas de por qué los vehículos no pueden tirar al máximo si eso, para eso es la Fórmula 1, ya que así que vamos a ir viendo cómo van avanzando esos temas, los motores, la electrificación, y Va a vamos haber a ir cambios. comentando más cosas en el canal. Bueno, vamos a ir cerrando, Sebastián, ya el video podcast de hoy, la conversación. Sí, Tuvimos seguramente, una... seguramente, seguramente. Vamos Con cerrando ya. con riquísima información y aprovecharte, agradecerte por la invitación. Y bueno, de mi parte, siempre presto a hacer estos podcasts que son muy riquísimos. Excelente, sí, estamos atentos ahora para que saques ya tu próximo video informando de los avances de Colapinto y algunas cosas que nos puedes ir contando de China, porque continuamos en Cockpit View y seguimos por más, seguimos avanzando. Este será un gran año para la Fórmula 1, un gran año para el canal y esperemos tener también una gran batalla por la victoria en la próxima carrera de China. Se despide Sebastián Lucena desde Argentina y acá que les habla Ignacio Grunenwald desde Chile. Esto es Cockpit View y Olimpo Game Modo Aficionado. Nos vemos en el próximo capítulo, nos vemos en el próximo podcast. Estamos hablando Fórmula 1, MotoGP y lo que podamos también conectar en el futuro. Muchas gracias a todos, nos vemos. Hasta luego.